Nosotros les hablaremos del sistema urinario. Los integrantes que conforman este equipo son Giovanna Ríos, Oscar Márquez y Valeria Viruete. Yo les voy a hablar del riñón. Su función es eliminar sustancias tóxicas del torrente circulatorio, conservar agua, proteínas, glucosa, entre otras sustancias. Su estructura está compuesta por una cápsula que rodea este riñón, que está compuesta principalmente de tejido conjuntivo. Esta se puede subdividir en capa externa y capa interna. La capa externa está compuesta de fibroblastos y fibras de colágeno, y la capa interna de miofibroblastos, que tiene la capacidad de contracción. Esta capacidad ayuda al riñón a resistir variaciones de volumen y presión que pudiera llegar a sufrir. Como podemos ver en la imagen del corte histológico, tenemos una porción que dice cap. Esta corresponde a la cápsula y podemos ver que se divide en dos. En una porción que tiene unas siglas que se pronuncian como OLC, que sería la capa externa, y luego tenemos una que dice ILC, que sería la capa interna. También podemos encontrar en el riñón una porción que corresponde a corteza. Esta se caracteriza principalmente por tener corpúsculos renales y ciertos túbulos en ella. Médula. En ella podemos encontrar pirámides renales y la podemos apreciar en la imagen que tenemos más arribita, y tienen esa forma, como su nombre lo dice, de pirámide, ¿sí? Estas se pueden dividir en médula interna y médula externa, como lo podemos ver en el dibujo inferior, en la imagen inferior derecha, donde podemos ver ahí que dice médula externa y médula interna. Esa es una partecita de una pirámide renal. Estas pirámides renales se encuentran aproximadamente de 8 a 18 pirámides. También en la médula podemos encontrar columnas renales. Estas se encuentran entre estas pirámides. Y además de eso, también vamos a encontrar rayos medulares, que son el conjunto de túbulos rectos y conductos colectores o túbulos colectores. También en el riñón podemos encontrar cálices menores y cálices mayores y al ilio. El ilio va a contener ramas de la arteria renal que lo penetran y a la vena renal que lo abandonan. Los lóbulos renales, como se muestra en esta imagen, están formados por una pirámide renal y la mitad de una columna renal. Como ya se había mencionado anteriormente, nosotros sabemos que las pirámides renales se encuentran en la médula, al igual que las columnas. En esta imagen podemos apreciar, ahí dice hasta médula, corteza, y en otra porción de la imagen dice lóbulo renal. Entonces podemos ver que en la médula ahí estaría nuestra pirámide, nuestra columna renal, y vemos hasta es una cierta división de un color como un moradito más oscuro, una línea que podría estar dividiendo a nuestros dos lóbulos renales que se muestran en esta imagen. Bueno, ahora les hablaré de la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, que está compuesta por un corpúsculo renal, por un túbulo proximal, por la asa de Henle y túbulo distal. Existen varios tipos, la nefrona cortical y yuxtamedular. Esta clasificación se da por la localización de su corpúsculo renal. Por ejemplo, en la nefrona, su corpúsculo renal se encuentra más hacia la cápsula del riñón. Como podemos ver en la imagen, sería la nefrona cortical, sería la que encontramos más a la derecha, que como podemos ver se encuentra más hacia la cápsula renal. Luego tenemos a la nefrona yuxtamedular, que su corpúsculo renal se encuentra entre la transición de la médula y la corteza, que en nuestra imagen nosotros podemos ver como la nefrona que se encuentra a la izquierda. Además de que esta nefrona tiene su asa de Henle más larga, a diferencia de la cortical, que la tiene más cortita, ¿sí? Esto lo podemos apreciar en la imagen. La nefrona que se encuentra a la derecha sería la nefrona cortical y la que se encuentra a la izquierda sería la yuxtamedular, y ahí mismo podemos apreciar su localización del corpúsculo
de su corpúsculo renal, y la asa de Henle, que una la tiene más cortita que otra. Corpúsculo renal. Es la porción más ensanchada de la nefrona. Como ya hemos visto anteriormente, este corpúsculo renal, que es la característica en la que se basa la clasificación de las nefronas, este está compuesto por una cápsula de broma que se puede dividir en una capa parietal compuesta por un epitelio pavimentoso simple o una capa visceral que está conformada por adipocitos principalmente. También vamos a tener a un glomérulo, que es un conjunto de capilares frenestados, los cuales van a estar cubiertos por la capa visceral de mama. Ahora, vamos a ver esto en la imagen animada, que podemos ver que la capa parietal de epitelio pavimentoso de la cápsula de bromo la vamos a encontrar en las paredes de este corpúsculo renal, como se ve aquí, que vemos al corpúsculo renal como una bolita, y esta capa se encuentra añadida a las paredes de esta bolita. La podemos ver aquí como en rosita, que tiene unos puntitos moraditos. Esa sería la capa parietal. Pero ahora vamos a la capa visceral, que es aquella que, como ya se comentaba, es la que se encuentra cubriendo a estos capilares, que los vemos aquí, que se ve como amarillita. ¿Sí? Esta, como ahí vemos unas bolitas, que serían los adipocitos. Los adipocitos son unas células que tienen dilataciones. Las dilataciones son como unos tipos de tentáculos que abrazan a estos capilares, debido a que estos adipocitos son encargados de la filtración de la sangre. ¿Sí? Como podemos ver ahora en la imagen que se encuentra a la derecha de un corte histológico, podemos ver en el centro, hasta que tiene una flechita que dice el glóbulo renal con sus característicos adipocitos. Podemos ver alrededor de ella a la cápsula de broma, especialmente a la capa parietal, donde podemos ver aquí a sus células de un epitelio pavimentoso simple, y podemos ver entre estas dos capas al espacio capsular. Túbulo proximal. Este se puede dividir en dos porciones o en dos regiones. Una porción contorneada, que es aquella que se encuentra en relación con el corpúsculo renal, y una porción recta, que esta se va a estar en relación con la asa de Henle. Ambas tienen un epitelio cilíndrico simple. Nosotros podemos apreciar esto en esta laminilla de un corte histológico de un túbulo proximal y de un corpúsculo renal. Vamos a también encontrar un túbulo distal, pero nosotros nos vamos a enfocar en la porción que dice PC. Ahí estaría un túbulo proximal, y podemos ver y apreciar su característica, el epitelio cilíndrico simple, como lo vemos por ahí, a estas células que tienen muchas microvellosidades, ya que ahí se absorbe la mayor cantidad de sustancias, agua, proteína, glucosa, entre otras. La asa de Henle. Esta la podemos ver en la imagen que encontramos más arribita, que son los tubitos más delgaditos. Estas tienen un epitelio pavimentoso simple o plano simple, y está conformado por tres porciones o tres regiones. Esta asa de Henle en el dibujito lo vemos como los tubitos más delgaditos, morados, y tiene una rama delgada. Esta rama delgada es la rama descendente, la rama que está en relación con el túbulo proximal. Este es permeable al agua, al sodio y a la urea. ¿Sí? Luego tenemos a la asa de Henle. Esta asa es como esa parte del columpio o esa horquilla que se hace ahí. Luego tenemos a la rama delgada ascendente, que es la que se va a estar en relación o va a tener esta relación con el túbulo distal.
que este es impermeable al agua y permeable a la urea, ¿sí? Podemos apreciar un corte histológico de esta asa de Henle. Como podemos ver ahí, su característica principal, el epitelio pavimentoso simple, que nos lo tienen marcado hasta con unas flechitas para poderlo detectar y visualizar mejor. Túbulo distal. Este túbulo distal está compuesto por un epitelio cúbico simple y cilíndrico. También está dispuesto en 3 regiones, en 3 porciones. Su porción recta, que es la que decíamos anteriormente, se encuentra relacionado con la asa de Henle, que es la ascendente, y una mácula densa. Esta mácula densa está ubicada entre las arteriolas del glomérulo. Es la que la imagen superior, la imagen que tenemos más arribita, que se encuentra relacionada esta porción pues con nuestro corpúsculo renal. Luego tenemos a la porción contorneada. Esta porción contorneada, sus células poseen bombas de cloruro que transfieren sodio y cloro hacia el tejido conjuntivo. Podemos apreciar en el corte histológico a este túbulo distal en una porción que dice DC. Ahí podemos ver su epitelio y podemos ver también su relación con esta mácula densa, que la vemos como MD. Vemos la relación, que están muy juntitas, como les comentaba anteriormente. El aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular guarda relación con el túbulo distal y se encuentra entre las arteriolas aferentes y eferentes. Aquí podemos ver en la diapositiva una imagen que es la inferior, en donde se ve el túbulo distal coloreado de color rosa y vemos las asas aferentes y eferentes. Es esta parte donde encontramos el aparato yuxtaglomerular está encerrado en un cuadro. Bueno, la función del aparato yuxtaglomerular es regular la presión arterial mediante el proceso renina-angiotensina. Este proceso lo voy a hablar un poco más adelante cuando hable de las células yuxtaglomerulares, ya que son las encargadas principalmente de llevar a cabo este proceso. El aparato yuxtaglomerular está compuesto por una mácula densa, células mesengiales y células yuxtaglomerulares. Primeramente vamos a hablar de las células de la mácula densa, disculpen. La mácula densa son estrechas y altas. Son estrechas y altas sus células. Son células especializadas del túbulo distal. Sus núcleos aparecen muy juntos. Estas células verifican la concentración del sodio y regulan la liberación de renina. Las células de la mácula densa las podemos encontrar en la imagen que está en la derecha. Son las células que se encuentran en el túbulo distal. Están coloreadas de un amarillo más fuerte, se puede decir. Esas células que están coloreadas amarillas son las que componen la mácula densa. Las células mesengiales extraglomerulares se encuentran entre la arteriola aferente y eferente. Contienen filamentos que ayudan a la concentración, a la contracción. Regulan la activación del proceso renina-angiotensina-aldosterona, que voy a hablar de este proceso un poquito más adelante. Las células mesengiales las podemos encontrar igual en la misma imagen. Si se puede apreciar, están abajo de la mácula densa. Son esas células que se encuentran, como lo dije en la descripción, entre las arteriolas aferentes y eferentes. Son más chicas que las células yuxtaglomerulares. Están en medio, se puede decir, de las células extraglomerulares. Ahora vamos a hablar de las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares son miocitos lisos, modificados de las arteriolas glomerulares aferentes y a veces de las eferentes. Como se puede ver en la imagen, se encuentran en las arteriolas aferentes y en las eferentes
por un costado de las células mesengiales extraglomerulares. Bueno, estas células yuxtaglomerulares contienen renina, que convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. Estas células yuxtaglomerulares también contienen enzimas que convierten a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es el principal vasoconstructor. También la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona y que colabora aumentando la reabsorción de agua y de cloruro de sodio. En esta laminilla podemos encontrar en la parte inferior lo que viene siendo el corpúsculo renal. Un poco más arriba del corpúsculo renal podemos encontrar las células de la mácula densa y el tubo distal. Los túbulos colectores. Los túbulos colectores están formados por un epitelio cúbico simple. Estos presentan 3 regiones: la porción cortical, la porción medular y la porción capilar. En la imagen inferior izquierda podemos ver bien dividido dónde está el conducto colector cortical, el medular, y el papilar se encuentra un poco por debajo del colector medular. También podemos ver una laminilla en donde podemos encontrar un túbulo colector, donde podemos ver sus características de epitelio cúbico simple y también las células claras, que las voy a explicar un poco más adelante para que quede mejor entendido cuáles son las células claras. Los túbulos colectores corticales. Su epitelio cúbico se encuentra constituido por células principales y células intercaladas. Podemos ver dónde se encuentra el túbulo colector cortical. En la imagen es la porción que se encuentra de color verde. Las células principales claras. Contiene unas cuantas microvellosidades cortas. En su pared hay canales de aquaporina 2 sensibles a la hormona antidiurética. Aquí podemos ver una laminilla donde podemos observar las características de una célula principal, las cuales son convexas hacia la luz y son un poco, pues como su nombre lo dice, más claras que las células intercaladas, que voy a hablar un poco más adelante sobre ellas. Las células intercaladas obscuras. Existen de 2 tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A transporta hidrógeno a través de la enzima hidrógeno ATPasa, que esto sirve para acidificar la orina y estabilizar el pH que debe tener la orina. Las tipo B desplazan la enzima H hidrógeno ATPasa a la zona vasolateral para reabsorber hidrógeno y segregar bicarbonato. Podemos ver una laminilla en donde podemos ver las características de una célula intercalada comparada con una célula principal. Podemos ver que las células intercaladas son un poco más oscuras que las principales. Y los túbulos colectores medulares crecen de diámetro conforme siguen su trayecto. Se conforman dependiendo de la zona de la que se encuentre. La zona externa está compuesta por células principales e intercaladas, mientras que la zona interna solo se encuentra por células principales. Podemos encontrar el túbulo colector medular en la imagen de la derecha, coloreado de color naranja. Los túbulos colectores papilares o de Bellini desembocan para vaciar la orina en el cáliz menor. Contienen un epitelio cilíndrico simple con células principales. Podemos ver cuáles son los túbulos colectores papilares. En la imagen de la derecha se encuentran coloreados del color morado. Bueno, y ahora yo les voy a hablar acerca de la irrigación sanguínea. Esta funciona como una filtración glomerular, como el control de la tensión arterial y también para el intercambio de la contracorriente. Bueno, podemos ver que inicialmente empieza en el riñón, posteriormente va a la rama colateral, después a la arteria renal y después de ahí se desemboca a las arterias intertubulares. Después tenemos que de ahí va a ir a las arterias arciformes, después
Aquí en este proceso es donde la sangre retorna a los capilares por venas que desembocan en venas arciformes. Después van a las arterias interlobulillares, que estas van a la cápsula del riñón y estas nos van a emitir arteriolas eferentes de los glomérulos. Y finalmente, estas van a las arteriolas aferentes, que estas continúan hasta los capilares peritubulares que rodean el sistema tubular cortical. Los glomérulos yuxtamedulares. Estos van a emitir arteriolas que su sangre se vacía en el plexo capilar medular. Vamos a hablar acerca del flujo venoso. Este va inverso al flujo arterial y sus venas son paralelas a sus arterias. Comienzan en los capilares corticales peritubulares. Posteriormente van a ir a las venas interlobulillares y de ahí a las venas arciformes, intertubulares y a la vena renal. Después vamos a tener una red vascular medular. Posteriormente, venas arciformes. Estos capilares peritubulares y capilares de la cápsula van junto con venas estrelladas y venas interlobulillares. Bueno, vamos a hablar acerca del uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Bueno, esta es un área cribosa que entra a la serie de estructuras y esta nos va a servir para desembocar la orina. Está compuesta por un cáliz menor, un cáliz mayor y la pelvis renal. Esta va a salir por el uréter, después por la vejiga y después por la uretra. Está compuesta por 4 tipos de capas, como ya sabemos, por una mucosa, que este es el epitelio de transición, una muscular, una adventicia y una serosa. Esto solo va a suceder en algunas regiones. Como ya dijimos, el urotelio, también llamado de transición, está compuesto por sales y aguas, células cuboides, músculo liso que se va a dividir en interno y en externo. El interno va a ser espiral laxo y el externo va a ser espiral apretado. Después, en los uréteres, vamos a darnos cuenta que nos va a servir para llevar la orina de la pelvis renal a la vejiga urinaria. Este mide alrededor de 24 a 34 centímetros. Está compuesto por un epitelio de transición, como ya dijimos, también llamado urotelio, y en tejido conjuntivo fibroelástico. Como ya vimos, el músculo liso siempre se divide en varios. Este va a estar dividido en longitudinal interno, circular medio y longitudinal externo. Y aquí podemos ver la imagen. Primeramente vamos a tener el epitelio, después su lámina propia. Esa va a ser su capa mucosa. Posteriormente tenemos la capa muscular longitudinal interna, después la capa muscular circular y después la capa muscular longitudinal externa y pues finalmente la capa adventicia. Algo importante que debemos de entender en esta diapositiva es que las contracciones peristálticas conducen la orina desde la pelvis renal a la vejiga. Sus paredes siempre van a ser gruesas y su consistencia siempre va a ser dura y elástica. Bueno, vemos que el tejido adiposo que está compuesto por un tejido adiposo retroperitoneal, por vasos y nervios, y todo esto va a componer a la adventicia del uréter. Aquí vemos igualmente la imagen. Primeramente tenemos el epitelio, después el tejido conjuntivo, que podemos darnos cuenta que pues es laxo, y finalmente el músculo liso. Como ya dije, son 3 capas diferentes. Viendo la imagen vamos a darnos cuenta que pues la capa mucosa está cubierta por un tipo de epitelio estratificado, que es el epitelio urinario. Después la capa muscular, que este va a contener fibras musculares longitudinales, circulares y espirales. Y finalmente la capa adventicia, que pues sabemos que está formada por tejido conjuntivo. Bueno, vamos a hablar acerca de la vejiga urinaria. Este es un receptáculo distensible. Está compuesto por 2 orificios, 2 uréteres y una uretra, que esto va a ser llamado el trígono Best. Este está compuesto por músculo liso de pared vesical, que también se le conoce como músculo detrusor. Este va a ir hacia la uretra, tiene fibras musculares y de forma de esfínter interno de uretra. Su inervación va a ser gracias al sistema nervioso autónomo, que es simpática y parasimpática. Y aquí podemos ver la imagen. Esta imagen nos muestra que cuando la vejiga se encuentra vacía, el espesor del urotelio aumenta y las células más superficiales muestran un aspecto globoso. Y pues aquí podemos ver cómo
realmente las células van a aumentar y van a tener esa apariencia. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de la uretra. Este es un tubo fibromuscular y pues su mayor acción es conducir la orina desde la vejiga hasta el exterior, por el orificio uretral externo. Pero nos podemos dar cuenta que la anatomía entre una mujer y entre un varón va a ser muy distinta y por lo tanto la uretra de un varón y de una mujer va a ser totalmente distinta. Vamos a hablar acerca del varón. El varón, pues, su segmento terminal de la vía urinaria es el segmento terminal de la vía urinaria o espermática. Este va a medir alrededor de 20 centímetros. Va a estar compuesto por un urotelio y pues finalmente también está compuesto por una uretra membranosa, que es un epitelio estratificado, también puede llegar a ser pseudoestratificado cilíndrico. Una uretra esponjosa, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Aquí se encuentran las glándulas de Cooper, que estas nos van a servir para excretar el líquido preeyaculatorio. Son tubulares y están compuestas por epitelio cilíndrico simple. Y aquí nos damos cuenta, primero tenemos el tejido conectivo laxo, después el epitelio de transición. Finalmente vamos a tomar pues la uretra de la mujer, que como ya dijimos son totalmente distintas. Esta es mucho más chica, obviamente es de alrededor de 3 a 5 centímetros de longitud. Esta va a terminar detrás del clítoris y su epitelio de transición es epitelio estratificado plano. Y pues aquí podemos darnos cuenta, y es importante mencionar, que va a contener glándulas mucosas del litré en su lámina propia fibroelástica. Y pues vemos la imagen. Primero tenemos el epitelio de transición, después las glándulas intraepiteliales del litré y después su lámina propia. Bueno, finalmente vamos a tomar un caso clínico. Este caso clínico, pues primero llega la paciente de 60 años que acude a urgencias por un cuadro diarreico de 23 días de evolución con hipotensión y deterioro de la función renal. Sus antecedentes personales, pues no tenían alergias a medicamentos, era un bebedor social moderado, no refiere a otros hábitos tóxicos. Tenía un HTA en tratamiento farmacológico, un DM de tipo 2 de 7 años de evolución en tratamiento con nado. Ella no era nefrópata ni hepátopa conocida. Tenía herpes zóster en el 2007. Tenía pirosis, función renal previa igual a creatinina 1,2. Y su tratamiento habitual era hidroclorotiazida 100, omeprazol 100, silinopril 100 y sorpidem 001. Y pues como también sabemos, había AINES para un proceso doloroso en la rodilla. Bueno, su enfermedad actual es que tiene más de 20 días con un cuadro de náuseas y vómitos abundantes, junto con deposiciones diarreicas, 4 o 5 al día, líquidas y sin productos patológicos. No refiere sensación distérmica. El paciente sí refiere haber disminuido la diuresis en los últimos días. Hace 2 días acude a su médico de atención primaria que le receta Primperan y diuréticos por disminución de la diuresis. Pues sus pros complementarias, pues pudimos darnos cuenta que la albumina estaba positiva, la glucosa estaba negativa, la acetona estaba negativa, la bilirrubina negativa, el urobilinogenio negativo y había indicios de hemoglobina. Y finalmente, para entender este caso, puse algunas laminillas para darnos cuenta cómo se desarrolla la enfermedad. En la primera imagen nos podemos dar cuenta que los tubos están dilatados en la insuficiencia renal. Tienen hidronefrosis congénita, dilatación de los tubos renales en la izquierda. En la derecha podemos darnos cuenta de la infiltración con elementos del tipo de los linfocitos. También podemos darnos cuenta que se ven restos de tubos uriníferos y glomérulos de Malpighi, que persisten con una luz capsular amplia pero con aplastamiento y obliteración de los capilares glomerulares.
La cápsula propia del riñón que se vio arriba y a la izquierda es muy gruesa. En la siguiente figura, pues podemos ver que los tubos dilatados de la insuficiencia renal. El riñón está retraído granuloso. Se ve un grano de parénquima compuesto por tubos dilatados. Los bordes del grano están deprimidos. La cápsula propia adhiere en estas depresiones. También podemos observar cómo fue arrancado en el acto de la decapsulación, que en estos casos resulta difícil. En las zonas deprimidas en donde se observa mejor la esclerosis. Bueno, en la siguiente figura podemos ver los tubos dilatados de la insuficiencia renal. Se muestra el epitelio aplastado de los túbulos extraordinariamente ensanchados. En muchos de ellos, la luz está ocupada por sustancia albuminoidea granulosa y por glóbulos rojos. Mata vascular del glomérulo retraída, dejando una luz capsular muy amplia. Infiltración de pequeñas células de tipo de los linfocitos entre los tubos contorneados y alrededor de los glomérulos. En la siguiente imagen podemos darnos cuenta de que los tubos dilatados de la insuficiencia renal. Tiene un enfoque de mayor aumento y pues su finalidad es apreciar la magnitud de la dilatación y del aplanamiento de los epitelios. En la siguiente y penúltima imagen podemos ver los tubos dilatados de la insuficiencia renal. Estos tienen una gran distensión de los túbulos con aplanamiento amarcado de su epitelio. Tienen cilíndricos hialinos en el interior de muchas luces tubulares. Algunos glomérulos podemos ver que están muy alterados. Y finalmente, en la última laminilla podemos ver los tubos dilatados de la insuficiencia renal. Este es un corte correspo, diente a un riñón con glomérulos atacados de la degeneración amiloide. Bueno, esto es todo por mi parte y por la de mis compañeros. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y que pues hayan entendido todo el tema. Gracias.